que acaba de firmarse un contrato concediendo a una compañía extranjera 49.800 kilómetros cuadrados con el derecho exclusivo durante 40 años, prorrogables a su voluntad, de extraer y explotar petróleo, además de construir y mantener aeropuertos, campos de aterrizaje dentro y fuera del área concedida, lo que significa la entrega de bases a un país extranjero y sistemas inalámbricos de teléfonos y embarcaderos, amén de otros privilegios que afectan a la soberanía. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Gente B. Hoy vamos a hablar de energía y nos acompaña un colega que ya estuvo en otro programa de Gente B, Alejandro Cancelare. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Emi? Bien. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de energía, como les dijimos, y en el video que pasamos al inicio del programa vimos a un hombre, a un señor de bigotes grandes. Fue el primer diputado socialista, no solo de la Argentina, sino de América. Alfredo Palacio, y uno puede traspolarlo al momento de hoy y se da cuenta que las discusiones siguen siendo las mismas, ¿no? El manejo de los recursos naturales y el manejo del patrimonio argentino, un patrimonio que está en el subsuelo de la patria y cada vez que necesitamos extraerlos, siempre aparece un capital extranjero que se lleva la mejor parte. Ese audio era de 1952. Para ese entonces YPF era estatal y Argentina tampoco se autoabastecía, importaba el 60%. Y ya se empezaba a vislumbrar lo que los economistas llaman una crisis en la balanza de pagos. Una crisis en la balanza de pagos producto de el fuerte impulso que tenía en aquel momento el Estado, las grandes inversiones que necesitaba también el país y también las incorporaciones de empresas extranjeras. Y en aquel momento ya aparecía la Standard Oil, esa Standard Oil que Perón en el discurso inicial combatía, pero a la cual tuvo que llamar para que se hiciera cargo de la explotación de algunos lugares de nuestra plataforma petrolífera. Entonces, Ale, ¿podríamos decir que esto es pan para hoy y hambre para mañana? Efectivamente, lamentablemente los gobiernos progresistas o nacionalistas no supieron aprovechar los buenos momentos en materia de producción nacional por diversas circunstancias y para que la gente lo entienda también con mayor exactitud, en la década del 90 y su continuidad se le dio a las empresas extranjeras la posibilidad de explotar y también de controlar lo que explotaban. Con lo cual lo único que tenían que hacer es informar supuestamente lo que ellos estaban produciendo, la cantidad de reservas que teníamos. Es como que los privados tenían su propio INDEC para determinar las reservas petrolíferas, carboníferas, gasíferas de nuestro país. Y esto se profundizó en el kirchnerismo porque con un discurso progresista el kirchnerismo le daba a los privados, pero amigos, esa misma potestad. Ahora explotó todo, se vivió una etapa de discusión muy importante con la reestatización de YPF, pero esa reestatización estamos viendo ahora que es solamente discursiva, porque nuevamente tenemos que llamar a la Standard Oil para que empiece a sacar petróleo de nuestro subsuelo. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema que preparamos para el programa de hoy. En diferentes programas de Gente B, distintos especialistas nos explicaron que el gran problema que tiene la Argentina es que dejó de producir energía, importarla a precios carísimos y no quieren afrontar el problema de recortar los subsidios por el descontento que esto trae en la población. Lo que no pagamos en aumentos de tarifas de gas y luz por una inflación mal controlada y también en los pésimos servicios públicos que tenemos porque no tenemos el dinero para mantenerlos. De todo esto vamos a hablar hoy, un tema que nos preocupa a todos y que afecta a varias décadas. El gobierno no tiene políticas para mediano y largo plazo, o en todo caso tiene políticas equivocadas, pero viene corriendo de muy atrás el gobierno porque no admite en su discurso, que es en gran parte mentiroso y en gran parte se lo creen, el gobierno no admite la existencia de problemas, cree que es una virtud del modelo estar importando porque cree que esta es la consecuencia de un país en crecimiento. Es decir, confunde
el efecto, y en eso creo que mientras no salga de esa equivocación, no va a poder resolver el problema. El principal problema es planificación. Nosotros hemos siempre señalado de que la energía en la provincia de Buenos Aires no se la ve con la gravedad del problema que tiene. Y se da una situación que es paradojal, que es la gran continuidad del equipo energético, que está hace 10 años al frente de la gestión de este sector, y es desde este punto de vista el equipo que más ha permanecido en el cargo en toda la historia argentina, ¿no? Entonces tenemos ineficiencia con continuidad en el medio de un relato que cree ser exitoso, un relato político general y particular del sector energético, que cree ser exitoso y, en mi opinión, es totalmente errado, ¿no? Argentina, como no tiene una visión estratégica, ni una visión siquiera de mediano plazo, y esto es muy malo, esto es algo que hay que decírselo claramente al gobierno. El gobierno actúa gerenciando el día a día. En este contexto, como no admite tener problemas graves, es el último que se entera de que tiene problemas en un área. Como es el último que se entera, por ejemplo, llega a hacer las operaciones de importación en una forma apurada y sin planificación, como resultado de lo cual la Argentina, cuando importa gas, por ejemplo, por barcos, como gas natural licuado, paga una tarifa que es un 70% superior a la que pagaría un país que hubiera pensado, hubiera hecho las instalaciones en tiempo y hubiera montado un sistema competitivo. Cuando uno paga sobreprecios, viene un capítulo muy interesante, que es: ¿el sobreprecio es solo ineficiencia o además esconde la corrupción, la corruptela y otros vicios? Bueno, esto forma parte de lo que es necesario dilucidar en estos tiempos. ¿En qué medida hay una comunión entre ineficiencia y corrupción en la Argentina? Como bien lo explicaban los especialistas, el problema mayor que tenemos es que la Argentina dejó de producir energía para pasar a depender de energía de otros estados. Antes nosotros teníamos nuestro petróleo, teníamos nuestro gas, teníamos nuestra energía. Bueno, hoy el petróleo y lo que nos produce a nosotros la energía la tenemos que importar de Venezuela, de Bolivia. Y lo peor, con los grandes negociados que se producen en todas estas transacciones. La Argentina ha dejado de ser un país autoabastecido. Esto ha perdido una condición muy importante que todo país valora desde el punto de vista geopolítico, la independencia energética. Y viene produciendo, para que esto se haya producido, cada vez menos petróleo, y cada vez menos gas natural, y esto se combina a su vez con una demanda de gas natural y de petróleo y de energía en general que es creciente. Bueno, entonces esto configura un cuadro de situación muy delicado que corresponde a una crisis estructural, y estamos en una fase, digamos, de esa crisis ya que tiene efectos macroscópicos sobre la economía, es decir, son bien visibles, y bueno, esa es la situación. Se importa más porque la demanda crece y la oferta decrece. Por lo tanto, cuando este fenómeno ocurre, y es un fenómeno estructural y permanente, o sea, no es un fenómeno pasajero de un año, de una semana, sino se produce a lo largo de años, bueno, vos primero eliminás los saldos exportables y luego pasás a importar. La expropiación de YPF se aprobó en el Congreso y podemos decir que fue aprobada por la mayoría de la ciudadanía, casi que fue un festejo. Pero esto todavía no está resuelto. Repsol presentó su reclamo ante el CIADI
y en algún momento vamos a tener que realizar el pago por el 51% del control de la compañía. Las relaciones argentinas con el exterior queda claramente establecido que son relaciones muy, pero muy tortuosas. Es más, usted tome en cuenta algo, que solamente en materia energética hay más de media docena de funcionarios comprometidos y procesados. Hay 8 funcionarios, entre ellos varios que se tuvieron que ir del gobierno, involucrados en casos escandalosos, ¿sí?, de corrupción, de sobrefacturación, de invento de facturas, como el famoso, efectivamente, como el famoso caso Escanca, el primer gran escándalo del gobierno nacional, y después los posteriores, la embajada paralela que se trazó en Venezuela, donde se produce, por un lado, política y por el otro lado, negocios. Era necesario un socio para la explotación de Vaca Muerta. Por eso vamos a ver cuál es el contrato entre YPF y Chevron. Bueno, Vaca Muerta es una formación geológica en donde hay un enorme potencial de lo que se llama recursos de hidrocarburos no convencionales. Recursos significa que es una estimación que todavía no son reservas probadas, certificadas, sino que son potencialmente reservas de petróleo y gas. Y no convencionales viene a que se trata de petróleo y gas que potencialmente se va a poder sacar, pero con tecnologías muy distintas y muy nuevas respecto de las que se usan habitualmente para el petróleo y el gas convencional, porque en el caso de Vaca Muerta, que es lo que se llama shale oil y shale gas, el petróleo y el gas están en la roca madre generadora y por ende para sacarlo de allí se necesitan técnicas mucho más sofisticadas y caras y riesgosas también desde el punto de vista ambiental respecto de las habituales que se usan en una explotación convencional. Este contrato de Vaca Muerta para nosotros es un caso testigo porque entre las varias dudas que tenemos, por lo que hoy hay oficialmente disponible y que no tenemos el total del contrato o del convenio, vincula a la posibilidad de que cualquier conflicto entre YPF y Chevron sean presentados en los tribunales de Francia. Con lo que este gobierno, que siempre ha, y nosotros creemos que es razonable, salir del CIADI, que fue un organismo internacional para la cuestión de inversiones extranjeras, que tenemos dudas cómo se firmó oportunamente en la época de Menem. Bueno, esto me parece que reivindica la política de Menem en ese aspecto, ¿no? Donde uno, por problemas propios de una explotación en nuestro país y una extranjera, vamos a un país o un tercer país a someternos a la legislación de otro país. Me parece que es otro de los temas que queremos claramente analizar y plantear nuestra posición, porque, como digo, es un contrato testigo de muchos años que tiene que ver con la soberanía energética, con la disponibilidad o la posibilidad de recuperar lo que este gobierno perdió después de muchos años, que este país sea un país con energía disponible para un crecimiento constante. Lo que uno conoce es que el gobierno, a través de un decreto, y eso ya es problemático porque la verdad es que debería haberse enviado al Congreso Nacional esto, en el marco de una discusión muy postergada sobre renovar la legislación de hidrocarburos, que es muy vieja en Argentina. Se hizo por decreto y finalmente también con un acuerdo con Neuquén, de alguna manera se le dieron condiciones a YPF, que es el concesionario hoy en Loma La Lata, que le permiten extender plazos y algunas cosas más para que esta explotación no convencional tenga más sustento. Además de estos beneficios que otorgaría el gobierno nacional en cuanto a retenciones cero, posibilidad de exportar, etc. Ahora, eso es una norma de gobierno. Luego viene un acuerdo que YPF hace con Chevron en el marco de esa nueva norma que le permite explotar los yacimientos no convencionales. Del acuerdo sabemos poco y nada, o sea, solo lo que ha trascendido en un parte de prensa y alguna información más. Yo creo que teniendo en cuenta la trascendencia que tiene esto hoy y que YPF es la principal empresa argentina y que el Estado le devolvió el control estatal,
No es un argumento válido decir que se trata de un acuerdo entre empresas privadas. YPF es una sociedad anónima, pero es la principal empresa de la Argentina y está controlada por el Estado, por ende es una empresa pública en un sentido. Y debería transparentar el acuerdo para que todos podamos evaluar cuáles son las condiciones económicas, qué reparto de la renta hay. En toda discusión petrolera siempre es muy importante el reparto de la renta petrolera, porque hay una renta en la explotación de los recursos y acá hay varios actores. Está la provincia, que se lleva una parte con las regalías, está el gobierno argentino a través de YPF y los demás accionistas, estaría Chevron, que se lleva. Entonces, no podemos evaluar si eso es razonable si no tenemos las condiciones del acuerdo, así como otras cosas que han trascendido, como la jurisdicción frente a controversias, etc. Nosotros hemos pedido también la presencia del presidente de YPF, que es Galluccio, junto con las autoridades correspondientes del Ministerio de Debido, que en este caso es el secretario de Energía, que es Cameron, porque nos parece importante también que nos expliquen la razón de por qué Chevron, por qué estas condiciones de contrato y de paso cuál es la previsibilidad de una política pública que, cuando digo pública, no significa hechos puntuales, sino hechos puntuales involucrados en una línea de trabajo que tenga un consenso importante con todos los sectores. Este país ha terminado, después de muchísimos años, un diseño de inversiones en el tema energético que se dispuso en la época del gobierno del doctor Ilia y que tenía una serie de obras hidráulicas o hidroeléctricas que empezó con el Chocón y que siguió con varias más. Ahora ese plan ya se está finalizando, el país sigue creciendo naturalmente y es necesario reformular entonces un plan a largo plazo que cambie eventualmente la ecuación energética. El grupo de exsecretarios de Energía es un grupo virtual, digamos, es un grupo que no tiene una institucionalidad más que la unión para hacer estos documentos de 8 exsecretarios de Energía que hemos ejercido la dirección del sector energético en el periodo de 30 años de democracia. A mí me tocó hacerlo con el doctor Alfonsín, pero hay otros que lo han hecho con el doctor de la Rúa, con Menem, con Duhalde, etc. Y tenemos una visión común respecto a lo que está pasando en esta década y hemos puesto de manifiesto a través de varios documentos, desde el año 2009 para acá, todas las falencias de este gobierno. Y el gobierno ha tenido una mala actitud, diría yo, porque ha denostado al documento o a los documentos, ha insultado a los autores y se ha negado a discutir, en todo caso, las propuestas, que es la mejor forma, digamos, de persistir en una idea fracasada. ¿Qué pasa con el sistema eléctrico en la provincia de Buenos Aires? Pasa lo que pasa en todo el país, salvo en el AMBA, en la zona geográfica comprendida entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En esos lugares, en estos dos lugares donde quizás radique la mayor parte de la riqueza por cápita por habitante, está subsidiado todo. Ahora uno se va al interior del país y ahí los subsidios desaparecen. El apoyo estatal para que nosotros paguemos a fin de mes menos por la energía que consumimos desaparece y aparece la Argentina esta fracturada, dividida, donde el resto del país termina subsidiando a la capital federal y al Gran Buenos Aires con subsidios siempre, pero siempre oscuros. En la provincia de Buenos Aires se han construido muy pocas en los últimos años, fundamentalmente en las privatizaciones, se han construido muy pocas líneas de alta tensión y hoy hay algunos puntos en la provincia de Buenos Aires como el centro, el norte de la provincia, la costa atlántica, que tiene problemas eléctricos debido a que la energía eléctrica prácticamente no llega. Si bien hay energía disponible en la generación, no sobra mucho, pero hay energía disponible,
no llegan por las líneas de transmisión que son muy escasas. Para dar un ejemplo, con el sistema anterior, cuando el Estado estaba a cargo de la ejecución de las obras y de la prestación del servicio, nosotros siempre damos un ejemplo de que la provincia en 40 años construyó 10.000 kilómetros de línea de alta tensión, que es todo el sistema interconectado provincial. Está todo interconectado, ¿cierto? Eso da un promedio de 250 kilómetros por año. Y de la privatización del año 97 hasta acá, en 16 años, no se llega a esos dos, en total no se llega a 250 kilómetros de obra, de línea. Así que imagínate que realmente el déficit es muy grande. Esta es una discusión permanente con las distribuidoras y bueno, el gobierno está en la búsqueda de financiamientos, pero evidentemente están postergadas siempre estas obras y hoy ya tenemos algunos cuellos de botella importantes en la provincia, ¿no? En algunos cortes de energía que a veces se hacen más prolongados de lo que debería ser admisible, digamos. Hay valores admisibles en la calidad de productos, si bien no es un servicio malo el de la provincia, es un servicio, digamos, medianamente aceptable, pero hay épocas críticas como el verano, por ejemplo, con la proliferación de los equipos de aire acondicionado, tenemos el caso de la costa atlántica, los picos de consumo se van muy arriba y la energía no alcanza. Pero no es por las redes eléctricas de los pueblos o de las ciudades, sino por las líneas de alta tensión. La única línea importante que se ha hecho desde Olavarría hasta Barker, una línea de alta tensión, el día que se puso en marcha se saturó. Esto da una pauta de que realmente no tenemos resto, es decir, están todas las líneas saturadas y no tenemos capacidad de transporte de energía en la provincia. Al ciudadano común lo afecta en varias cosas. En primer lugar, digamos, los aumentos en el combustible cotidiano, el que se le echa a los autos todos los días. Esto está vinculado en parte a la importación necesaria de combustible líquido que no tenemos. Segundo tema, en las boletas diarias de luz o de gas, que se están incrementando por encima de los índices de inflación que dice el INDEC, con lo que esto genera una pérdida del salario real. Eso por un lado. Y por otro lado, la falta de horizonte en la producción de energía hace también de condicionamiento al crecimiento del país en el mediano y corto plazo y genera expectativas restrictivas respecto al empleo, de manera que tiene un impacto variado, más allá de, digamos, esta grave situación en la que estamos con respecto al tema de la necesidad de disponer para este año alrededor de 15.000 millones de dólares para pagar solamente temas vinculados a la energía, que pueden ser subsidios o importaciones, ¿no? Las tragedias ferroviarias muestran un Estado ineficaz, un Estado ineficiente, un Estado que es incapaz de cobrar un boleto, pero al ser incapaz de cobrar un boleto, también es incapaz de controlar los subsidios que dirige al sector, en este caso empresario, y ahí aparece también la corruptela, la corrupción, y ya acá tenemos funcionarios procesados por la justicia y empresarios procesados por la justicia. Quiere decir que, y esos empresarios han estado cerca de lo que es el corazón del gobierno de estos 10 años. Por lo tanto, esto pone en tela de juicio el funcionamiento de todo el sistema. Y por supuesto pone en tela de juicio el relato que dice que hay una década ganada, ¿no? Porque es muy fácil decir una década ganada, son 10 palabras. Pero la realidad demuestra que no hay una década ganada, ¿no? Ha habido realmente muy poca inversión, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que, imagínate, concentra la gran mayoría de la población del país. La ejecución de obras, que es con lo que uno puede atender el crecimiento del desarrollo, ¿cierto? Es muy inferior a otras épocas en la Argentina. En el gobierno del doctor Armendáriz, en la provincia de Buenos Aires, que fue del año 83 al año 87, se hicieron más obras de infraestructura eléctrica
que durante estos 16 años de privatizaciones, muchas más obras, se licitaron 48 obras eléctricas de transmisión, de transporte, que es lo que yo te decía. Entonces, no sé a qué se refieren de Canadá, yo creo que forma parte de un discurso nada más, pero realmente estos números son reales y son, bueno, demostrables, ¿no? Hay varios especialistas que dicen de levantar los subsidios, pero siempre pensamos en aquella gente que no puede pagar una tarifa real. Pero hace muchos años que estas personas tienen una tarifa social. ¿Qué pasa con todo esto? Creo que hay algo para rescatar de la política energética, tal vez una de las pocas cosas, que a partir del año 2003, en la crisis económica en la que vivíamos, esa primera etapa de congelamiento de las tarifas fue realmente una demostración de un gobierno preocupado por esa situación, ¿no? Porque si los costos de la tarifa hubieran, digamos, los precios de las tarifas eléctricas hubieran acompañado en ese momento los costos, la gente no hubiera podido utilizar los servicios públicos. Lo que sucedió después fue que no se supo cómo salir de ese congelamiento. Y a partir prácticamente del año 2005, 2006, donde habría que haber salido en forma gradual, ¿cierto?, de esa tarifa, de ese congelamiento tarifario, y ir retocando para no perjudicar ni a las empresas prestatarias, ni que los aumentos sean significativos, sobre todo para los sectores más necesitados, ir retocando la tarifa, y no llegar a casos extremos como se vivía hace escasamente un año, 2 años, donde un departamento con poco consumo en el centro de la ciudad de Buenos Aires pagaba 40 pesos bimestrales de energía eléctrica. Eso es un regalo. Sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con el precio del servicio de cable, que sale alrededor de 200 pesos por mes. No se puede regalar la energía a ese valor cuando en realidad está haciendo falta en otros lugares, ¿cierto? Y los subsidios para compensar justamente ese valor de la energía son dineros muy importantes que el gobierno o el Estado se priva para hacer otro tipo de obras o otro tipo de beneficios para los sectores más necesitados. La energía no debe ser mirada como un fin en sí mismo, siempre hay que mirarla en función de una palanca para un modelo de desarrollo. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado. Gracias, Ale, por estar nuevamente con nosotros en Gente Gracias a vos, Emi. Muy Esperemos amable. tenerte en otra oportunidad también. Acá estaremos. Y a todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de Gente B, aquí por Metro.